Me he levantado, oh bella. Muy buenas. Hoy estamos con Juan González Mesa, es columnista, corrector y escritor de género fantástico. Muy buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes, Peláez, ¿qué hay? Oye, Juan, ¿por qué lo del género fantástico? Lo del género fantástico. No lo escribo exclusivamente, pero es lo que creo que más me gusta escribir, porque cuando estoy observando cualquier cosa de la realidad, pues, se me ocurren historias que la trascienden, que la rompen, ¿no? También es cierto que yo de pequeño sufrí muchísimos terrores nocturnos, tenía pesadillas vívidas y a veces incluso despierto, y en algún momento conseguí reconciliarme con eso y usarlo en mi propio beneficio. Así que mi mente está constantemente pensando en qué pasaría si, ¿sabes? Una mente inquieta, ¿no? Digámoslo así. Oye, Muy inquieta, muy ¿cómo te inquieta. iniciaste en el tema de la escritura, de escribir libros? Yo creo que cuando empecé a leer, empecé a escribir. Porque quería leer historias que no estaban escritas todavía. Es como cuando tienes tu colección de muñecos, ¿no? He-Man y esto y lo otro, y te pones a jugar con ellos. Pero tienen sus límites, ¿no? Porque, bueno, no tienes un dragón. O no te has podido comprar, no sé, los G.I. Joe, tal. Pues escribes, porque forma parte del propio hecho de leer, del propio hecho de vivir una aventura. Otra pregunta, Juan, ¿cómo es la relación entre escritores y editorial? Sobre todo en los escritores que digamos que no son todavía muy conocidos, que no han tenido grandes bestsellers, que me imagino que estáis en otra categoría en el mundo de la escritura, más dura. En otra categoría, pues las relaciones no sé si son peores o mejores. Ya te adelanto que Emilio Salgari, por ejemplo, se suicidó, se afeitó las tripas y le mandó una carta a sus editores pidiéndoles que por lo menos, después de haberlo mantenido en un estado de pobreza absoluta, pagaran su funeral para que no tuviera que costearlo su familia. Y estamos hablando de Emilio Salgari. La relación con las editoriales, pues hay editoriales que son nobles, que miran por las autoras y los autores, que intentarían, que si pudieran darían un trato justo a los autores y a las autoras, pero no tienen condiciones económicas ni de mercado para hacerlo. Y luego hay otras editoriales que digamos que nos mantienen en una relación muy asimétrica. O sea, todo el material del que depende la industria editorial depende de las personas que escriben. Pero las personas que escriben son los únicos que no se ganan la vida con ello. Es decir, el libro yo lo tengo que escribir. Luego alguien lo tiene que maquetar, dibujar, luego hay que imprimirlo. Luego hay que llevarlo en un camión al punto de venta. Luego hay que venderlo en una tienda. Pues todos esos pasos los da gente que tiene un sueldo, que se gana la vida por lo que gente como yo escribe. Pero yo no lo tengo, ¿sabes? El trato con la editorial nunca es suficiente para que nos podamos ganar la vida con ello, a no ser que estemos en el nivel que tú dices del bestseller. Y aún así, vivimos, o nuestro éxito económico depende del trabajo de otros. Nosotros hemos escrito el libro, la editorial sabrá si es bueno o es malo, sabrá por qué quiere publicarlo. Pero nosotros cobramos y el libro se vende. Nosotros no lo vendemos, nosotros lo hemos escrito. Ahora vamos a entrar en estos temas. Sí. ¿Cómo son los contratos con las editoriales y qué duración tiene para un escritor novel? Lo normal es que un contrato sea de 5 años. Hay editoriales que intentan que firmes un contrato de 10 años o de 8. Cosa rarísima, ¿no? Porque generalmente un libro, según dicen las propias editoriales, y la gente entendía de esto, y los libreros y las libreras, es más o menos mimado por la editorial los 3 primeros meses, donde deciden ya si luego van a seguir promocionándolo o no, porque lo que no hayas vendido en 3 meses, opinan que luego ya no lo vas a vender. Sin embargo, te ponen por delante un contrato
mínimo 5 años, ¿vale? Hay editoriales que no, ¿eh? Hay editoriales que te dicen, vamos a hacer un contrato de 1 año y luego renovamos, si la cosa va bien, pues son gente honrada. Luego, aparte de la duración del contrato, también una editorial te pone por delante que no solo te da los derechos de explotación editorial, sino que si llega alguien y quiere hacer una película, también le ha cedido los derechos de negociar ese contrato para hacer la película, la serie, el videojuego, o lo que sea, de traducción en cualquier parte del mundo, de cualquier idioma. Como si se quieren hacer dibujos de los personajes y hacer tazas o camisetas, ¿no? Y es curioso porque la mayoría de las editoriales no se dedican a eso, ni te pagan por esos derechos. Es decir, la actividad principal de una editorial es publicar un libro y venderlo en una tienda, ¿no? Y luego no van a hacer nada mutuo propio, que de ahí se derive un juego de rol, un cómic o una película. Pero se quedan con esos derechos y no te pagan más. Es un efecto curiosísimo. Y lo aceptamos la mayoría, ¿eh? Pero ya digo que hay editoriales, muy pocas, que no se comportan cuando lo normal sería que dijeran, mira, por editarte, por publicarte el libro, pues este es el contrato. Oye, además me gustaría cerrar el hecho de que si alguien se interesa en hacer una película, pues yo me llevo una parte. Ah, bueno, pues entonces me tienes que pagar tanto si quieres asegurarte eso. Eso sería normal y por cada derecho que quieran adquirir, te tuvieran que pagar algo más. Y si no, no lo adquieras. Así de sencillo. Por lo menos es como yo lo veo. La precariedad en el sector es abrumadora por lo que veo. Y vosotros verdaderamente, un escritor como tú, que es un falso autónomo al final. No, o sea, el contrato de un editor es algo claro, o sea, de un escritor es algo claro. Nosotros te vamos a publicar la novela, tú te llevas un tanto % de lo que se venda, del precio de venta al público. Pues una editorial puede intentar que sea un 5, un 7, un 8, lo normal y decente es que sea un 10. La mayoría no pueden pagar un adelanto, o sea, tú firmas un contrato pero no recibes ningún dinero, y algunas sí pagan, pero un adelanto de las ventas, ¿vale? Que también capítulo aparte es decir que muchos premios literarios muy sonados no son un premio, son un adelanto de los derechos de autor. Por ejemplo, si tú ganas el Planeta, a ti no te regalan dinero, a ti te adelantan el dinero que te correspondería por las ventas del libro. Es una campaña promocional. ¿Y eso se puede tildar de precariedad? Sí, pero es que la precariedad abarca mucho más. Por ejemplo, todos los libros los tiene que corregir alguien. Yo puedo corregir el libro de otra persona, yo soy corrector, pero corregirme el mío no es productivo, no está bien. Yo es más difícil que vea mis propios fallos, ¿no? Entonces, todos los libros los tiene que corregir una persona. Los tiene que maquetar una persona que seguramente será distinta. Y luego se hace una portada, ¿no? Hay un dibujante, una dibujante, portadista que hace una portada. Eso es el mínimo. Entonces hay editoriales que son grandes que sacan, pues imagínate que sacan 3 libros todos los meses, por decir algo, tampoco es mucho, 5, 10. Es decir, que a esos trabajadores, maquetación, corrección, ilustración, los necesitan todos los meses, para varios trabajos cada mes. ¿Por qué no están contratados por nómina? ¿Sabes qué te digo? No, pero no se les contrata con nómina, se les paga por un trabajo, lo finalizan, aquí tienes tu dinero. Así es imposible o es muy difícil que las personas se profesionalicen porque, bueno, son todos los que quieren ser legales, ¿no? Y trabajar con Hacienda y tal, pues se hacen autónomos. Pero son autónomos que, pues, lo mismo están trabajando para la misma editorial de seguido años porque les sale trabajo. Entonces yo creo que a lo mejor eso podría ser un caso de falso autónomo, claro. Vamos, tiene toda la pinta. Tiene pinta, sí. A ver. Cuando escribís un libro, ¿vosotros qué porcentaje os lleváis de cada libro que se vende? Lo normal es un 10% del precio de venta al público. Un 10%. ¿Y vosotros tenéis la posibilidad de saber exactamente cuántos libros vuestros se venden? O sea, realmente ni la editorial. Porque, perdona, porque vosotros, sí, una vez de que lanzáis el libro,
Ya no conocéis, bueno, conocéis la trayectoria, pero no tenéis un control sobre el producto que habéis lanzado, digámoslo así. No, ni existe un medio de control, no existe ningún medio de control. Fíjate cómo es la cosa que cuando queremos hacer algo, lo hacemos. Por ejemplo, nos dimos cuenta como sociedad de que las personas que conducen camiones, ¿vale?, tienen que descansar y que muchas veces quien le paga le obliga a que haga rutas en tanto tiempo, no descansan y de qué se hizo. Se puso en todos los camiones pues, un aparatito para ver cuándo descansaban, cuántas horas echaban, etcétera, ¿no? Que eso puede parecer una locura. Joder, ¿en todos los camiones vas a poner eso? Todos los camiones se pone eso. Y cuando compramos un producto farmacéutico, si es con receta, ¿vale? Clac, clac, se clica, ¿no? Y queda registrado que ese producto se ha vendido. ¿Por qué no se puede hacer eso con los libros? Y yo como autor, pues tengo mi código de usuario y tal para entrar en un sitio donde yo pueda hacer y decir, mira, pues han vendido 15. Es verdad lo que me ha dicho la editorial. Porque al fin y al cabo todos los libros tienen que formatearse cuando entran y salen de una librería, ¿no? Eso lo sabe cualquiera que trabaje en un comercio. Pero no, yo no. A mí, por ejemplo, cada año me manda una editorial el resumen de ventas, ¿no? Y es un documento de Word, lo mismo, ¿sabes? Una tabla que me dice tantas ventas, tanto dinero. Ya está. Y esa es la prueba que yo tengo. Pero es que lo más grande es que en verdad la editorial tampoco puede saber con certeza absoluta si los datos que le llegan son así. Porque ese libro lo lleva una distribuidora a la tienda. Fíjate que el dúo distribuidora-librería se lleva, pues no sé si puede ser un 30-35% de la venta del libro. O sea, la editorial aquí tampoco, la editorial también depende de otros factores. Y las distribuidoras tienen más poder que las editoriales. Las distribuidoras tienen más poder que las editoriales. Es decir, que yo puedo coger y hacer 1000 libros más de los que te he dicho que he fabricado y venderlos en librerías y la editorial a lo mejor no tiene ni por qué enterarse. No tiene un medio para enterarse, ¿no? Puede investigar, claro, pero no, esto no lo tenemos informatizado nosotros. Y fíjate como tú has dicho, oye Juan, si tú vives de las ventas, se supone que tienes que estar seguro de cuánto se ha vendido. No tengo manera de saberlo. ¿Qué tipo de libro prefieres, digital o papel? Yo ahora mismo lo leo todo en digital. En el móvil, además, no creas que utilizo ningún tipo de aparato. Los libros me ocupan muchísimo en la casa y entiendo al que prefiera el libro en papel, el objeto, ¿no? Poseerlo, coleccionarlo, o sea, es una preciosidad tener un salón lleno de libros bien ordenaditos y tal. No es que lo prefiera tampoco, yo ahora mismo leo en digital tan solo. Y compro de vez en cuando en papel, ¿eh? ¿Qué? ¿Y publicas? ¿Publicas Sí, en papel o digital? Cuando te publican. Cuando me publican, generalmente es tanto en digital como en papel. Y yo, por ejemplo, algunas novelas mías las he autoeditado, las he corregido, me han ayudado a corregir, he pedido para que me hagan una portada y tal cual, las he autoeditado yo en plataformas de autoedición y las he expuesto en digital, pero generalmente existe la posibilidad también de que la persona encargue una copia en papel, o dos, las que quiera, ¿sabes? A demanda se llama eso. O sea que tú, por ejemplo, cierras un libro y dices, bueno, vía digital, ¿no? Y Sí. por el tema de costos. Pero si te sale un número de volúmenes que tú puedes vender en papel, los encargas y puedes hacer esa venta, ¿no? Realmente con el sistema de impresión bajo demanda sale un poco más caro, pero puedes encargar un solo libro. O sea, no lo encargo yo. La persona que se mete en la plataforma digital donde se vende el libro, pues dice, uy, mira, en papel me vale 15 o 18 euros, en digital me vale 3 o 4. Lo voy a encargar en papel. Y entonces esa plataforma fabrica un ejemplar para esa persona y se lo manda por correo, no lo hago yo. Y luego tengo compañeros y compañeras que lo hacen como tú dices. Dicen, yo creo que mínimo voy a vender 200. Pues lo voy a mandar a imprimir yo. Lo promociono, la gente me los pide a mí directamente, yo se los envío, corro con los envío tal cual. Hay todas las modalidades que imagino. Como escritor, Juan,
como escritor y afectado en esta forma de venta, Sí. de producción. ¿Existe una solución para que los escritores puedan vivir dignamente de su trabajo como cualquier otro trabajador creativo? Sobre todo a los que empezáis, vamos. Los que empezáis, no es tu caso, sino digamos que la gente que no ha llegado a un bestseller, a una historia de esto. Yo creo que sí, que claro que la hay. Lo primero es que las personas que escriben tengan la conciencia de que esto no tiene por qué ser así. O sea, que cambiemos el paradigma en nuestra cabeza. Porque haya sido así hasta el momento, no quiere decir que tenga que ser siempre así. Nosotros podemos imaginar parte de las soluciones, pero tampoco somos la industria. La otra parte de las soluciones las tiene que poner la industria, ¿no? Oye, nosotros queremos unas condiciones. Yo no puedo. Bueno, vamos a ver cómo se puede. Esto es igual que cualquier negociación laboral, ¿no? Me acuerdo cuando yo empecé a trabajar de camarero en un sitio aquí en San Fernando, me decía el jefe que en sus tiempos los camareros trabajaban por la propina, que no tenían un sueldo, ¿sabes? Me lo decía como diciendo, cabrón, que tú tienes un sueldo. Bueno, si eso es cierto, mira, se ha pasado de trabajar por la propina a tener un sueldo, ¿no? En una industria que, oye, en España es bastante importante. ¿Por qué no pueden cambiarla? A lo mejor hay que editar menos libros. Es un riesgo para nosotros. A lo mejor se publican demasiados libros. Eso, la gente que sabe de marketing opina que las editoriales muchas veces sacan muchos libros para que ocupen espacio en la librería y en el escaparate, y es una manera de competir con otras editoriales. Pero esos libros, ellos no tienen esperanza de que vayan a vender mucho. Los sacan porque al fin y al cabo, ¿qué les ha costado sacar el libro? Al escritor no le han pagado nada, a lo mejor un adelanto pequeño. Han pagado una maquetación, una corrección, que cada vez se paga menos y cada vez salen de peor calidad, y una ilustración. Pero no han arriesgado mucho para ocupar un buen espacio en el escaparate, ¿sabes? Entonces, a lo mejor, si les cambiamos las condiciones, si nos sindicamos y hacemos un poco de fuerza gremial, pues no les sale a cuenta sacar tantos libros y los tienen que cuidar un poco mejor, ¿no? Igual que los mamíferos, cuidamos muy bien a nuestras crías, pero los peces desoban ahí y sacan miles y que se las apañen. Pues a lo mejor hay que cambiar ese paradigma y hacer una industria un poco más mamífera. Pues mira, me está dando de que pensar, porque antes me has contado de que bueno, tú firmas un contrato por 5 años cuando ellos normalmente te dicen que el volumen lo venden en los 3-4 primeros meses. ¿No es así? Sí. Bueno, y a lo mejor al año le dices tú, oye, ¿cuánto hemos vendido? Y te dicen, nada, olvídate. ¿Sabes? No hemos vendido nada. Y te pasan el documento y dices tú, esta gente hace ya 4 o 5 meses que ni me van a buscar una entrevista, ni me van a llevar a una feria, ni nada, ¿sabes? Es como, yo publico el libro, pero yo no tengo ninguna culpa de que el libro no se venda. Eso es. Sí, pero ese libro no se retira, ¿no, Juan? Bueno, hay veces que hasta se destruyen. Es que te lo digo porque puede existir una especie de picaresca, porque claro, si tú firmas un contrato conmigo de 5 años de un libro, sí, y ahora yo, lo que tú dices, hago una de estas de marketing y estoy ocupando espacio, pero durante 5 años sí, es cierto que el primer golpe de venta son los 3-4 primeros meses, pero luego el picoteo, ese sí viene a la editorial y puede ser incluso un picoteo bastante alto. Claro, es que tú imagínate que ¿cómo paras eso? Yo eso lo he vivido, ¿eh? Yo, por ejemplo, he tenido que rescindir el contrato con una editorial que quebró, o incluso he rescindido el contrato con otra editorial que no podía vender y tal cual, y dijimos, vamos a cortar ya. Lo dijimos de mutuo acuerdo, pero el libro está por ahí vendiéndose, y ¿a quién le rinde cuentas la librería y la distribuidora? A la editorial. Yo digo que las editoriales no siempre tienen la culpa de esto. Una experiencia que tuve yo, por ejemplo, es una editorial que me publicó una novela, mi primera novela publicada por editorial, y tardamos un tiempo bastante interesante en enterarnos de que, como la mayoría de los ejemplares, como el 90% de los ejemplares, nunca salieron del almacén de la distribuidora, nunca fueron distribuidos. O sea, esa novela nunca tuvo ninguna posibilidad de venderse, porque la distribuidora no lo distribuyó.
Y ahora, ¿qué pasa? Que si tú le vas a pedir cuentas a la distribuidora, si le creas un problema a la distribuidora, tienen tanto poder que dices, sí, tú méteme en juicio, pero yo no te distribuyo nada. Y no hay tantas distribuidoras en España como para ponerte en mal con una de ellas, ¿sabes? O sea, que también digamos que puedes entrar en una de esas listas negras que se suelen llamar, ¿no? Sí, sí. ¿Existe unión entre los escritores, sindicalismo, algo donde vosotros digáis, digamos, defendéis vuestros derechos o esto es una jungla? No hay. No hay, pero precisamente también porque, claro, pero ten en cuenta que como tampoco hay derechos, o sea, hay los de la protección de la propiedad intelectual, los que generalmente conocemos, pero no es como que tú eres un trabajador del metal, ¿sabes? Y que estás respaldado por un pedazo de sindicato y a lo mejor a la mínima que te hagan, como ya tienes esos derechos, los otros trabajadores que fueran a apoyarte tienen menos miedo a apoyarte. Aquí todo depende de la voluntad de personas. Entonces, si a lo mejor tú te unes a la reclamación de una escritora o de un escritor a la que le han hecho una trazada, tú has dicho lo de las listas negras, ¿no? Crucecita, 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 crucecita. Un mundo un poquito atrasado para, bueno, pues para lo que se supone que es, ¿no? ¿Sabes tú si ha subido la venta durante el tiempo de pandemia de libros? En mi caso, no. Yo lo que sí sé es que la mayoría de las personas que yo conozco que escriben se han volcado con el personal durante el encierro que tuvimos en la pandemia para que la gente no se aburriera y han estado regalando su literatura. La mayoría de la gente que yo conozco que escribe durante la pandemia está poniendo libros gratis para que la gente no se aburra en su casa y lea. Eso sí lo sé. Mis ventas en concreto no han subido. Es lógico también, ¿no? ¿El qué? ¿Que no suban la venta? No, hombre, lógico no es. Si regalamos los libros por solidaridad, también es cierto que durante este encierro han subido mucho las visualizaciones de los canales de streaming. No, yo, por ejemplo, he estado siguiendo juegos de rol en vivo de youtubers, ¿no? Como Auronplay y tal, me lo he pasado pipa, me lo he pasado mejor que viendo muchas series y entiendo que a la gente también, pues algo, leer puede ser un poco introspectivo e intenso y no siempre sirve para evadirse, ¿no? A veces necesitas un poco de más de estímulo, pero ya te digo, yo en mi caso, no sé en el caso de los demás, en mi caso mis ventas, que yo sepa no han subido. Pues bueno, Juan, pues gracias por despejarnos la duda del mundo este de la editorial y la pelea que tenéis la gente que no que queréis triunfar, sino que intentáis sobrevivir escribiendo y compartiendo con los demás vuestras alucinaciones, digamos, sobre todo en el género fantástico y muchas gracias, Juan. No, gracias a ti cuando quieras. Bella ciao, 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 ciao.